Una historia de guerra, de amistad, una historia de amor imposible y de rivalidad eterna. La superproducción más esperada de todos los tiempos no se estrenará en los mejores cines. Final Fantasy VII, solo en PlayStation. El comienzo de todo, y el culpable o no, según se mire, de toda la sobreexplotación que vino después. Final Fantasy VII no solo es uno de los mejores juegos que existe por lo que supuso para la industria. Ya sabéis, todo eso del primer Final Fantasy en llegar a Occidente, los gráficos 3D y demás, sino también por su propia historia. A mí no me pilló el boom en el año 97, puesto que lo jugué en 2010, y con experiencias jugables ya en la espalda y detestando los combates por turnos, se ha convertido en mi segundo videojuego favorito después del primer Kingdom Hearts. Final Fantasy VII no fue jugar un videojuego, fue vivir un viaje, algo que en lo personal me ha pasado muy pocas veces a los mandos. Trascendió y su eco llega hasta el día de hoy. Todos sus elementos son perfectos y ni le falta ni le sobra. Personajes carismáticos, todos con un desarrollo, todos con su espacio para lucirse, una ambientación, ciudades, lugares que son directamente atrapantes, una banda sonora memorable y una historia fantásticamente hilada, llena de sorpresas, giros argumentales, buen ritmo, que no te hacen querer despegarte de la silla. Esa es la magia de Final Fantasy VII. Por eso es tan legendario y por eso es tan único e inimitable. Y lo que vino después es historia. Aquí vamos a hablar de Advent Children Complete. Primero porque es la que se tiene que ver, su versión extendida, que tiene más en cuenta a Zack y mete mucho más trasfondo a todo. Y segundo, porque no está doblado en español de España. Desde esta película debes ir con los deberes hechos y conocer el juego de base. Y más allá de eso, pues, la aparición de Kadak y sus hermanos como restos de Sephiroth y querer encontrar a Jenova para que vuelva de nuevo es un poco rizar el rizo, siendo más bien una excusa para que haya un malo, una película, siendo más interesantes las otras cosas que te ofrece. Digamos que Advent Children es interesante de ver por conocer qué fue de los personajes, las consecuencias del meteorito y el hecho de tener que atar algún que otro cabo suelto, en especial el de Cloud, y su lucha por encontrar la paz en sí mismo, ya que se culpa por la muerte de Aeris o incluso por la de Zack. Recomendable si eres fan de Final Fantasy VII, como curiosidad está bien. Si eres un puritano, igual lo detestas. Y si eres abierto a la expansión de este universo, la vas a disfrutar. El final está más que cerrado, pero Advent Children tuvo una secuela. Guess I have no choice. It's time to save the world.
Yo no puedo ser objetivo con este juego. Fue mi primerísimo Final Fantasy allá por 2007 y lo gocé una barbaridad. Comprendo a la gente que pueda detestar el juego, más aún cuando es el supuesto final de todo Final Fantasy VII, dejándose en manos de Vincent Valentine, que aunque mola mucho, no es Cloud. Este juego hay que tomárselo como un spin-off secuela y ya. Me gusta mucho lo que ocurre en este juego, destruyendo los restos de la Shinra sobreviviente, los Deep Ground, que quieren cumplir con la tarea de viajar a la Tierra Prometida que tenían en su época de gloria. Da gusto conocer Kalm en mayor profundidad, ir al núcleo, a todo lo que había bajo Midgar, volver a visitar la mansión Shinra y ahondar con mayor profundidad en uno de los personajes más misteriosos de la saga, Vincent Valentine. No negaré que el juego necesitaría un remaster o un cambio similar al que tuvo Crisis Core en PlayStation 4, con un lavado de cara importante, profundizar en algún que otro personaje nuevo y pulir algunas mecánicas, aunque me sigan gustando. Es bastante divertido, pudiendo personalizar tu arma, convirtiéndote en bestia, pero a nivel de historia no tocaría nada, siendo una trama sobre investigar y de conocer más de cerca los experimentos de Jenova, los Deep Ground, el nacimiento de Sephiroth. Si a eso le añadimos el final de Genesis en Crisis Core y el DLC de Final Fantasy VII Remake, creo que Digo Cerberus es un juego cada vez más importante dentro de la franquicia de Final Fantasy VII. Es una pena que quedase únicamente en PlayStation 2 y que nunca haya tenido un remaster ni nada por el estilo. En fin, para mí, toda una joyita. Embrace your dreams. And whatever happens, protect your honor. As soldier! Come and get it! Uno de los mejores juegos del catálogo de la PSP, y ya solo por eso, y por su apartado jugable y gráfico, que en 2007 fue todo un bombazo, merece la pena probarse. Crisis Core tiene el problema de ser demasiado japonés y de tener a Genesis demasiado tiempo todo el día con el puñetero Loveless. Todo esto puede llegar a sobrecargar y llega a infantilizar con demasiados diálogos lánguidos, petulantes y que agotan una historia con bastante potencial, ya que esta es bastante madura, intimista y melancólica. Crisis Core nos habla sobre personas marginales que buscan su lugar en el mundo. Nos habla de cómo estas personas pueden ser utilizadas por el sistema y después desechadas, arrojadas a la basura. Y también nos enseña cómo, de entre estas personas abandonadas y desgastadas, pueden encontrarse los verdaderos héroes, pero tan ciegos por la aplastante realidad del sistema que ni ellos mismos lo ven, viéndose más bien como monstruos. Nos habla sobre el legado, pasar el testigo de maestro a aprendiz, el luchar por alcanzar tus sueños, personajes rotos que buscan su lugar en la historia. Todo esto y el hecho de que tiene uno de los finales más emotivos de toda la historia del videojuego hacen de Crisis Core uno de los mejores elementos de Final Fantasy VII, pese a la paja que tiene, que por desgracia puede disolver un poco el potencial de esta gran historia. La banda sonora sencillamente es mítica, una de las más hermosas que jamás he oído y que perdurará en mi corazón para siempre. Last Order realmente no tenía ninguna necesidad de existir, ya que lo que cuenta lo jugamos en Final Fantasy VII y en Crisis Core. Imagino que lo harían pues por el hype, por el fanservice, como un regalo a los fans, por ver a sus personajes con un estilo anime, viviendo uno de los momentos más trascendentes e interesantes de toda la compilación. Y bueno,
te lo ves en 20 minutos y listo. Está bien, te narra lo que ya sabes con la variante de, no sé por qué, de que Sephiroth cae a las profundidades del Mako tirándose él y no porque lo tiró Cloud. No entiendo a qué se debe ese cambio, que solo hace ruido en vez de ser algo positivo. Pero si ya aquí podíamos ver o pensar en las tonterías que a los ejecutivos se les pasaba por la cabeza, esto no es nada en comparación a lo que llegó en 2020. On the Way to a Smile me gusta, pone en contexto a Denzel y el cómo llegó a la vida de Cloud y Tifa, además de hacernos ver desde otra perspectiva cómo se vivió la caída del meteorito en Midgar y sus consecuencias en víctimas, en niños que acaban sin familia y que deben buscarse la vida, volviéndose huérfanos, motivo por el cual hay tantos niños abandonados en Advent Children, siendo una perfecta conexión entre este juego y la película, dado que además se nos presenta el geoestigma, sustancia que nace a consecuencia del choque del meteorito con Shinra, el cual provoca enfermedades que padecerán personajes importantes durante la película. Todo un acierto de cortometraje para añadir más contexto a todo lo ocurrido en aquel final abierto que tuvo el juego de 1997, sin relleno alguno y respetando su material original. Pese a ser algo bastante desapercibido y olvidable, tal vez este sea uno de los elementos más honestos de la compilation. At hand may bring joy, it may bring fear, but let us embrace whatever it brings. For they are coming back. Okay, Goku, let's move. Final Fantasy VII Remake tiene conmigo una relación de amor-odio, donde predomina más el odio. Me recuerda al episodio 8 de Star Wars, con la diferencia de que aquí, en el remake, ya tenían el guión y la hoja de ruta a seguir. Pues no, en lugar de eso nos hacen una secuela que nos regala momentos maravillosos y otros momentos de relleno que no enriquecen, sino que saturan y agotan. Momentos artificiales y asquerosos, acompañado de los ecos del destino que representa a los fans que querían sencillamente lo que Square prometió, un remake, los cuales son destruidos para presentarnos una nueva trama en las mismas circunstancias del original. A Zack vivo en otra especie de realidad alternativa y todo el combate final con un fanservice baratísimo y sin fundamento. Además, los ecos se contradicen, porque si todo cambia desde que son destruidos al final de este juego, ¿por qué el presidente Shinra muere de esta forma? En Square no han sido demasiado honestos, porque han jugado con la ilusión y el hype de millones de personas, y encima nos lo tenemos que comer. Y quien diga que, bueno, es que está el original, me parece de muy poca empatía y diría que hasta de una crueldad para hacérsela mirar. 4 años después lo he vuelto a jugar y supongo que lo he disfrutado algo más, sobre todo cuando es fiel y recrea bien lugares y momentos del juego original, contando además con unos modelajes y ciertas cinemáticas que parecen de película, y porque ya sé lo que hay y demás, y por la jugabilidad que es maravillosa y resultona.
pero eso no me ha librado de desesperarme jugando a veces por todo el rellenaco ridículo que tiene. El final tan fanservice barato y pordiosero, con unos suburbios donde más que verse la decadencia parece que hay dinero, estando todo lleno de hipster a los que les gusta ir de pobres y con esos fondos pixelados, inexplicablemente tan cutres. ¡Woohoo! Aún con todo, me muero por volver a este mundo, a Gaia, explorarlo de forma abierta y volver a revivir situaciones, lugares y personajes que tocaron mi alma de jugón, que me hicieron amar este universo, el universo de Final Fantasy VII. ¿Habrá sorpresas? Tras el remake no espero menos. ¿Me gustarán? Algunas puede que sí y otras puede que no. Sea como sea, ya nos queda muy poquito para volver a ser uno más de Avalancha y embarcarnos en esta nueva y no tan nueva aventura.